entrega, sacrificio, amor. Amor y amor. Cuando pienso en la palabra madre, entiendo que una madre lo primero que tiene que hacer es mejorar su relación con Dios, ni siquiera con los demás, con Dios. Y Dios se encarga de que podamos mejorar nuestra relación con los demás. Y Dios va educándonos para ser mejores madres. En los momentos más difíciles, en los momentos en que pensaba que no podría salir de determinada situación, yo me rendía ante Dios. Yo entendía que lo que estaba pasando en ese momento era para yo crecer, para yo cambiar. ¿Cómo yo reconocí que Él me estaba llamando al ejército de salvación? Porque cuando asistí al seminario de cadetes, una cadete en ese momento que estaba entrando dio un testimonio muy parecido a lo que yo estaba viviendo en ese momento, un testimonio que me llegó directo al corazón. Yo sentí que Dios estaba aquí diciéndome, te estoy hablando. Y en ese momento lo único que a mí me quedó fue llorar y decir, ya Señor, te escuché, no voy a seguir corriendo más, aquí estoy. El legado que me gustaría dejar a mis hijas es que tengan la capacidad de amar, perdonar, que sean ellas las que rompan conductas destructivas, conductas tóxicas, que sean ellas las que pongan el amor por encima de cualquier cosa, que consulten con Dios y que se dejen guiar por Dios y sobre todo que obedezcan a Dios. Creo que es lo mejor que una madre le puede desear a un hijo.